Buenas tardes con todos. Gracias por venir a este presencial y sobre todo un tema online. Bueno, lo que vamos a ver de primera intención es por qué cultivar plantas aromáticas y medicinales en casa. La idea de cultivar es para tener nuestras propias hierbas aromáticas, pero sobre todo medicinales de las que nosotros podemos tenerla en casa. Hoy en día muchas de las plantas aromáticas de las que podemos consumir y en base a lo que podemos ver en los mercados, muchas de estas plantas están siendo cultivadas en zonas donde pueden ser de 1800 metros sobre el nivel del mar a 1200. Ahí hay relaves mineros y las plantas, las que están siendo cultivadas ahí, son plantas de las que podemos ver que también podría absorber ciertos elementos pesados o algunos químicos que están ahí. Otro es que hay muchos viveros en la capital, viveros que producen plantas pero sin un control de la calidad de sustrato y sobre todo también la calidad de agua. Estas plantas muchas veces están siendo cultivadas con aguas tratadas, con aguas grises, y se está distribuyendo en Lima de una forma convencional, y mucha gente adquiere este tipo de planta con el fin de ser una planta aromática para uso culinario, pero también algunas plantas medicinales de las que nos podrían ayudar. Claro, nos van a ayudar para nuestra salud, pero al mismo tiempo vamos a ver que también estas plantas pueden absorber ciertos metales pesados o alguna contaminación, y eso va a hacer que en un futuro tengamos problemas. Entonces, hoy en día lo que nosotros abocamos es que muchas de las plantas de las que consumimos en casa la podemos cultivar en casa. Desde ya, ¿cuáles son los sitios adecuados? Puede ser en el propio jardín, puede ser también ser cultivado en macetas, contenedores, en un patio o en una azotea, y sobre todo también de repente en un balcón. Entonces, todas estas plantas que podemos cultivar, hay que tener varios criterios donde tenemos que ver la calidad de agua, un buen sustrato y sobre todo las plantas adecuadas que nosotros consumamos y sobre todo que en nuestro sitio se pueda dar. ¿Ok? Entonces, para eso normalmente tenemos plantas como podría ser el tomillo, tenemos acá hierbabuena, romero, y también tenemos en este caso eneldo, tenemos también la ruda, ¿ya? Y tenemos así muchas plantas medicinales y aromáticas. Por otra parte, también hoy en día la que estamos cultivando y de la cual ustedes pueden cultivar en casa es el calanchoe. Es una planta medicinal donde hoy en día se busca mucho este tema de planta, y sobre todo también hay tratamientos para el cáncer. Entonces, imagínense que se van a hacer un tratamiento para reducir el cáncer con una planta medicinal y la planta está siendo cultivada con un sustrato contaminado y sobre todo también con unas aguas que no han sido tratadas. Entonces, lo que nosotros buscamos es ver que sea un sustrato orgánico, un sustrato limpio y sobre todo también una calidad de agua de la cual se pueda regar. Ahora, cuando nosotros vemos este tema de los cultivos de estas plantas, ya les dije los espacios que podemos hacer, y de esa forma también podemos cultivar algunas plantas de porte más grande, como puede ser el aloe vera, conocido como la sábila, y esto pues tiene muchos años que ya se está consumiendo y es una planta muy conocida, ¿no? Se hacen muchos tratamientos incluso para la gastritis y para muchas cosas más. Pero imagínese usted cultivar esta planta en un sustrato que usted de repente no sabe cómo ha sido, de qué parte es, entonces la planta lo va a absorber y usted lo va a consumir, y ya tiene ciertos elementos que no sean buenos para la salud, producto del consumo de la planta. Entonces, para esto nosotros podemos incluso producirlo en un contenedor, la podemos tener en casa. Este es de un porte así, de este tamaño, tipo como una, por decirlo, de un porte herbáceo, pero también podemos cultivar plantas de un porte arbóreo, arbustivo, como podría ser el famoso o la famosa guanábana. La guanábana nos da frutos que podemos consumir, pero también se consume mucho las hojas en infusión, justamente para reducir los triglicéridos, y otros dicen que también para el tratamiento del cáncer.
Entonces, todas estas plantas de las que nosotros podemos cultivar en casa, hay que cultivarla de forma sana porque va a ser suministrado para un mejoramiento de nuestra salud, y sobre todo nuestras plantas tienen que estar bien cultivadas con el fin de que sean plantas sanas. Ahora, cuando nosotros vamos a un herbolario y queremos adquirir ciertas plantas medicinales o aromáticas, pues son plantas que ya fueron cosechadas 5 días, 3 días que están cosechadas, y la compramos supuestamente fresca. Otras veces, cuando vamos a adquirir plantas medicinales como podría ser romero, menta, tomillo, nos venden ya, o las adquirimos ya las hierbas totalmente secas, cuyas propiedades no van a ser tan buenas como la que nosotros podemos cosecharlas de forma fresca y de la cual las podemos consumir, ¿no? Hacer un mate, una infusión de romero de esta forma fresca, vamos a poder extraer el aceite y la parte esencial que tiene para un relajamiento. Muchas veces el romero es muy bueno para poderlo tomar en infusión, para poder descansar bien, relajarse bien y poder tener una buena lectura, o sobre todo para personas que están trabajando mucho en las oficinas y entonces su cerebro pueda descansar y pueda poder posteriormente seguir trabajando de una forma mucho más dinámica. Pero otra parte también, que el romero se usa muchas veces también para la calvicie, ¿no? Se hace una extracción del aceite, se hace como una pomada y se puede aplicar en el cuero cabelludo para que comience a salir nuevo cabello, ¿no? Y así vamos buscando muchos beneficios de cada planta aromática. Si la vamos a consumir para el tema de nuestra salud, tenemos que hacer un cultivo muy específico, y para eso empezamos desde una selección de plantas, de lo que podemos ir a un centro de jardinería, y posteriormente ver un tipo de sustrato. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente es eso, enseñarles por medio de un curso que ustedes puedan aprender a cultivar sus propias plantas aromáticas y medicinales en casa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Desde ya, cuando nosotros vamos a hacer una selección de plantas, por ejemplo, acá tenemos un eneldo. Esta planta la vamos a adquirir en el vivero, pero como hay viveros que no están certificados y sobre todo no sabemos cómo está, lo que yo les recomiendo es, cuando ustedes van a adquirir una planta como esta, lo primero que tenemos que hacer es hacer una poda total. ¿Por qué? Porque no va a ser que haya absorbido ciertos elementos químicos que no tendría intención de usar este tipo de hierba. Entonces, lo que nosotros hacemos de primera intención es hacer una poda totalmente drástica, ¿no? Porque no sabemos cómo está siendo cultivado. Entonces, acá puede haber metales pesados, puede haber cualquier elemento que en un futuro nos puede hacer daño, al margen de que nos dijeron que vamos a hacer un cierto tratamiento. Entonces, estas hierbas no sería consumirlas todavía. Lo que esperaríamos sería ver en este tema de hacer que esta planta crezca, pero con un nuevo sustrato. Para esto lo que tenemos que hacer, normalmente cuando vamos a un centro de jardinería vamos a encontrar la planta así, pero lo que les recomiendo es que ustedes eliminen toda la parte del follaje y empecemos también a eliminar parte del sustrato para reducir. Por ejemplo, acá lo que haríamos sería esto de acá, reducirlo de esta forma, reducir casi un 70% del sustrato de lo que está en el cepellón o en el pan de tierra, ¿no? Y aprovechamos también sacar ciertos tréboles que no deberían estar acá para que no nos malogre el cultivo. El trébol es muy bueno, pero no lo recomendaría que esté acá porque nos reduciría espacio y todo eso para esta planta. Entonces, ya tenemos acá la planta totalmente liberada, solamente hemos dejado un 30%, tenemos las raíces totalmente liberadas, y esta planta, el eneldo, lo podemos trasplantar en otro contenedor de producción. Pero para esto elaboramos un sustrato adecuado. Entonces, para esto lo que nosotros recomendamos es, acá tenemos una cascarilla de arroz compostada, que es lo que se usa para elaborar un buen sustrato aireado. Tenemos compost. El compost también tiene que ser un buen compost, porque la gran mayoría de compost que muchas veces adquirimos en un centro de jardinería tiene mucha concentración de sales, a consecuencia que ese compost está elaborado con un 100% de estiércol de vaca, y eso tiene muchas sales y eso malogra las plantas, incluso quema los bordes de las hojas. Entonces, yo les recomiendo
que busquen un compost donde haya viveros que puedan producirlo de una forma más limpia, una forma donde el compost está elaborado con una buena materia orgánica y que no tenga mucha concentración de sales. Entonces eso es muy importante para que la planta no se queme. Otra forma también es adquirir un buen humus de lombriz, también tenemos acá, y tenemos acá una tierra agrícola de la cual vamos a preparar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar un tipo de sustrato, lo que vamos a hacer acá, vamos a buscar un tipo de arroz. ¿Por qué usamos cascarilla de arroz? Porque la cascarilla de arroz compostada lo que va a hacer es que airee muy bien el sustrato, drene rápidamente el agua, retenga un porcentaje de agua, pero la cascarilla de arroz cuando se va a degradar de poco en poco como materia orgánica, a la planta se la va a dar de poco en poco para que no se degrade rápidamente. Entonces tenemos acá cascarilla de arroz compostada. Nunca usar cascarilla de arroz cruda porque vamos a tener un problema en el cultivo. A esto le podemos agregar también compost. El compost también tiene que estar muy bueno. Usamos la mitad ahí y vamos mezclando. Pero para esto necesitamos también agregarle tierra agrícola. En este caso tiene que ser una tierra totalmente cernida, libre de piedra, de raíces, de pajía, ¿no? Entonces le vamos agregando a la mitad y lo vamos dando así. Como el cultivo va a ser orgánico y es para un consumo en casa totalmente limpio, también le podemos agregar humus de lombriz. Entonces el humus de lombriz también podemos usar un porcentaje de la que podemos hacer ahí, ¿ves? Es mucho más oscurito, es un poquito más negrito, y entonces lo que vamos a hacer es mezclarlo de esta forma, todo homogéneo para que esté totalmente uniforme. ¿Y cómo sabemos que este sustrato está muy bueno? Uno, porque sabemos el origen del humus, del compost, donde lo hemos adquirido, que esté libre de sales, libre de patógenos, totalmente limpio, porque va a ser un cultivo para nosotros mismos. Ahora, una vez que tenemos esto de acá, ¿cómo sabemos que realmente va a desarrollar muy bien las raíces? Simple, agarramos un sustrato así como ya está preparado y lo presionamos y se suelta. Si esto se vuelve muy compacto, muy duro, ese sustrato no sirve porque no va a haber aireación en las raíces, no va a haber un buen drenaje y el sustrato no tiene una buena estructura para que la planta se arraigue muy bien y sobre todo que las raíces puedan airearse y puedan desarrollar muy bien. Entonces, esta es la forma, de una forma orgánica de la que nosotros podemos elaborar este tipo de sustrato. Una vez que ya está elaborado, como ustedes pueden ver, miren cómo está homogéneo el desarrollo de la elaboración de este sustrato. Es ahí donde nosotros vamos a hacer un trasplante. Para hacer un trasplante tenemos acá un contenedor de producción. Estos contenedores de producción muchas veces tienen estos huequitos y justamente cumplen una función. Estos huequitos que vemos acá son justamente para drenar el agua, que podríamos a veces excedernos, pero también es importante para la aireación del sustrato. Un sustrato aireado va a hacer que las raíces también estén bien aireadas y por lo tanto no vamos a tener problemas en la raíz, porque muchas veces cuando el sustrato es muy pesado y muy retentivo en agua vamos a tener problemas. Y las plantas aromáticas son de poca agua, entonces a un buen drenaje como esto vamos a tener el desarrollo de buenas plantas aromáticas y las vamos a poder cultivar todo el año. ¿Ok? Entonces, desde ya, cuando ya nosotros tenemos acá esta planta, simplemente agarramos esta y colocamos de esta forma el sustrato totalmente enriquecido, y es ahí donde nosotros vamos a colocar normalmente esta planta ahí, de esta forma, y empezamos a colocar el sustrato de esta forma y vamos llenando y vamos dándole forma. Ya lo tenemos acá, ya lo vamos dando de esta forma y le damos de esta forma. Ya lo tenemos totalmente trasplantado. Acá van a poder ustedes ver los brotes, estos brotes que acá debe haber por lo menos 8 brotes. Esos brotes van a venir nuevos, van a venir limpios, y qué mejor que nosotros mismos hemos eliminado la anterior follaje que está establecido, pero no nos garantiza para un consumo. Más aún si estamos haciendo un tratamiento de salud. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder tener control y sabemos que es de una forma más orgánica, más limpia, el nuevo follaje que va a salir. Y eso es lo que nosotros le vamos a poder hacer.
Bueno, en estos cursos online lo que nosotros enseñamos es justamente cuáles son los porcentajes, cómo preparamos una materia orgánica, el sustrato, cómo vamos a poder mezclar, hacer una mezcla justamente para todo tipo de plantas aromáticas. Las plantas aromáticas o medicinales son de poca agua y tiene que estar elaborado bajo esta forma para nosotros tener un buen cultivo, ¿okay? El riego también es importante. En este caso vamos a regar las plantas y tenemos acá una capacidad de 250 milímetros. Si acá tenemos 1 litro de sustrato, tenemos 250 mililitros de agua, más que suficiente para esto. Si agregamos mucha agua también tenemos un problema. La importancia también de un riego, cuando vamos a hacerlo en zonas urbanas, vivimos en departamentos, las aguas son potabilizadas y al ser potabilizadas son aguas cloradas. Y un agua clorada desinfecta todo y eso es bueno, pero lo que pasa que acá nosotros tenemos también toda una cepa de microorganismos, porque estamos trabajando con el humus y el compost. Entonces, si nosotros regamos directamente con el agua clorada, lo que vamos a hacer es eliminar a todos los microorganismos y por ende la planta no va a poder procesar los nutrientes o los microorganismos no van a poder solubilizar o hacer más solubles los nutrientes. Entonces, ¿qué se recomienda? Una vez que tenemos el agua ahí, es aplicar el biol. Nosotros acá el biol aplicamos pues unos 10 mililitros por 250, ¿no? Vamos a echarle una tapita y más que suficiente en cada riego. ¿Qué cosa es el biol? El biol pues es el fermento de materia orgánica con la maleza que sale de las plantas aromáticas, ¿no? Todo lo que vamos a hacer como una especie de compostaje, pero en este caso se hace un fermento anaeróbico. Y ahí entran bacterias, lactobacillus, levaduras y todo. En ese fermento se prepara el biol. Y este biol es bueno porque acá hay nutrientes, hay minerales y sobre todo también hay cepa de microorganismos. Pero esto no lo podemos hacer con agua clorada. Porque si hacemos el agua clorada, se nos muere todos los microorganismos, las levaduras, las bacterias y todo eso, ¿no? Entonces, simplemente esperamos que el sustrato pueda absorber, porque de esta forma la planta va a poder hacer toda su nutrición, fertilización, producto también del biol. No solamente es el sustrato, también es el biol que se está administrando, ¿no? O inoculando ahí para que la planta desarrolle muy bien, ¿ves? Entonces ahí va subiendo, todavía no baja el agua. ¿Por qué? Porque el sustrato está homogenizado para que pueda absorber. Acá es una aireación y es una emergencia cuando excedemos el agua, pero todavía no baja el agua, ¿eh? Está ahí. Entonces, así con tranquilidad es lo que tenemos que regar. Muchas veces por rapidez echamos mucha agua así rápidamente y lo único que el agua se baja muy rápido. Entonces seguimos en esta forma y ya se homogeniza el esto, ¿no? Entonces, acá, una vez que ya hemos colocado bajo esta forma, lo que va a hacer es que, ve, ya empezó a bajar un poquito por ahí, que es un mínimo, pero no hay más. Y simplemente si tenemos un platito y baja un poquito de agua, nuevamente lo regresamos, ¿ve? Nada más. Ahora, para airear en la parte baja, podemos poner arcilla expandida, porque abajo está sellándose lo que vendría a ser, los huequitos están tapados con el plato. Acuérdense que los sustratos necesitan ser aireados, y esto no solamente lo hablamos para las plantas aromáticas y medicinales, sino también para las plantas naturales. Entonces, acá nosotros tenemos arcilla expandida, ¿no? Y muchas veces podemos usar arcilla expandida, pero también podemos usar carbón vegetal, pero en estructura pequeña. Entonces ya lo tenemos ahí, sigue bajando el agua y la volvemos a aplicar el agüita ahí. Pero para que haya una acción, el primer riego genera eso, en el segundo riego ya está más uniforme y colocamos esta arcilla expandida justamente para que la maceta esté elevada y genere justamente la aireación y sobre todo también en un buen drenaje. Muchas veces, gran parte de las macetas, los platos están totalmente pegados y no es lo recomendable. Entonces, de esta forma ya tenemos una forma natural donde nosotros ya te estamos indicando cómo es el cultivo de una planta aromática o medicinal en casa, pero algo cultivado, sabiendo cómo es elaborado un tipo de sustrato, un tipo de biol y sobre todo también
plantas de las que puedes cultivarlo tanto en terrazas, en azoteas, en balcones, en patios, y que tiene que ser tanto en contenedores de producción o como también puede ser en las propias jardineras de las que nosotros podemos avanzar en tener un cultivo. Y lo recomendable es que uno trabaje con estos contenedores de este tamaño, con una capacidad de 1 litro. No vamos a hacer pues plantas, orégano, todo en tremendos macetones, porque no lo vamos a poder mover. Es mucho sustrato, es muy pesado, y más aún si vivimos en departamentos, ¿cómo los vamos a ubicar? Entonces no es como trabajarlos e instalarlos de esta forma, y cada 15 días simplemente es darle un giro de 180 grados de acuerdo a la orientación del sol. Le da el sol acá para que la planta no se estire todo el follaje, 180 grados de rotación para que también tenga el baño de luz en la otra parte. Entonces de ahí va a desarrollar, va a generar un nuevo follaje, y es lo que nosotros vamos a consumir, nuestras hierbas aromáticas y medicinales. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Lo entendieron claro? ¿Les quedó alguna duda en este tema? ¿El eneldo para qué es bueno? Bueno, el eneldo lo consumen también por un tema digestivo. Muchas veces se hace secar esta hierbita, se muele así tipo orégano en pedacitos, y se puede mezclar con tomate, con aceite de oliva y sal de maras. Entonces es una buena ensalada, pero el eneldo también lo hacen más por un tema de gases, y sobre todo también para una buena digestión. El eneldo siempre, más que consumirlo dentro de Perú, lo exportan. Se lo llevan para otro lado, ¿no? El romero, bueno, es bueno para descansar. Sí, el romero es una planta que Romero officinalis es una planta también del Mediterráneo, es una planta introducida, no es de Perú. Esta planta también tiene muchas buenas propiedades. Primeramente, para personas que leen mucho, personas que trabajan en oficina y están un poco así presionados, estresados, el cerebro también necesita descansar y relajarse. Entonces se recomienda, ¿no?, que tomar un mate en la mañana o bien después del almuerzo, una infusión. Entonces en esas horas de descanso, para que esas personas que están trabajando en oficina, en esas 2 horas de descanso, puedan descansar su cerebro. Una vez que descansa, va a entrar con un mejor estado de ánimo para poder seguir teniendo esas labores de oficina, que son muchas veces es más mental que físicamente. Entonces, porque un trabajo físico, usted sabe que se cansa el cuerpo, y tiene su descanso de 4 o 6 horas en casa, y ya al día siguiente está bien y sigue con el trabajo físico. Pero el trabajo mental, ¿no?, en oficina es mucho más desgaste, y por ende nuestro cerebro también se cansa. Entonces lo que va a hacer es que el romero nos ayude a relajarnos, a reposar, y nuevamente podamos estar bien con el estado de ánimo, con mejor actividad en el cerebro para poder seguir con las labores encomendadas en una oficina. Pero la otra parte también es importante para personas que sufren de calvicie. Entonces se extrae el aceite, se muele esto se hace como una crema, se extrae, se mezcla con un aceite y se comienzan a lanzar en el cuero cabelludo. Y empieza a salir en una especie de pelusa, comienza a regenerarse poco a poco. Eso se hace ya por muchos años que se va haciendo el tema de romero, ¿no? Y otra parte también sirve en la parte culinaria, porque se hacen pues las pastas, se hacen también los pescados a la parrilla, y los tronquitos que te generan los romeros también se cortan, se secan. Entonces cuando van a hacer una parrilla, ya está el carbón encendido, antes de poner las carnes ponen el tronco de romero y genera un aroma. Entonces la carne va a estar ahumada con sabor a romero. Entonces todas esas formas nos da romero para poder consumirlo. Y romero es a ponerlo a pleno sol, y es sobre todo de poquísima agua. Es una planta que se puede cultivar y se puede cosechar todos los años en nuestras condiciones donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, así vivamos en departamento, basta que la tengamos en macetas, va a ir muy bien, pero como les dije, no necesitamos colocarlas en tremendas macetas. Siempre lo que nosotros recomendamos que sean contenedores o macetas con una capacidad de 1 litro, máximo 1 litro, 1,5 litros de capacidad de sustrato, uno para poder manipular y que la planta se haga mucho más compacta, y sobre todo no ver tanto la cantidad, sino la calidad, en el sentido de que esas hojas puedan tener un buen aroma, y sobre todo el aceite para extraerlo para ciertas propiedades culinarias, consumo culinario, o bien algunas propiedades, ¿no?, para la mejora de la salud. ¿Y cuando crece el romero tiene flor o tiene algo? Sí, el romero tiene una flor que puede darse ya hablemos ya terminando ya el invierno, entrando a primavera, comienza a generar una flor media morada.
un morado azulado tenue, es muy bonito. Y sobre todo también, o sea, también podría usted tener un romero en jardín. Si usted tiene un jardín, puede colocarlo donde está orientado el sol del este al oeste, donde es el sol del oeste, así como está ahora, y va a desarrollar muy bien. Incluso podemos tener de un porte un romero hasta de 1,80 m, cuya forma no solamente es extraer la hoja, sino como elige los tallos, los tronquitos para hacer leña, para hacer un ahumado, ¿no? Cuando vamos a usarlo en la parrilla y de repente en la chimenea. Poda y aguarda la Claro, o sea, podemos guardar los tallos, podemos incluso guardar las hojas, porque las hojas son fáciles de secar. Las cosecha las hojas, las hace secar en papel, manteca, las pone en sombra, se vuelven verdes secas y usted la puede consumir. Incluso hoy en día se comercializa también harina de romero. Entonces es muy bueno hacerlo. Pero qué mejor hacerlo en casa que estar comprándolas, porque usted sabe cómo ha cultivado su planta. Pero si ustedes van profundizando y van viendo cómo cultivan los viveros, primero que no hay una regulación y sobre todo se cultiva con aguas grises, con aguas sérvidas, no hay un tipo de sustrato adecuado, libre, limpio, ¿no? De ciertos metales pesados que puedan tener. Entonces esto a usted le garantiza. Bueno, primeramente agradecerte por haberte registrado y haber recibido este curso online gratuito que ha sido súper dinámico, donde te hemos dado unos tips cómo cultivar plantas aromáticas en casa. Pero este curso es mucho más completo porque nos faltó muchos temas que tratar, ¿no? Y ahí es donde te vamos a enseñar lo que vendría a ser la propagación mediante esquejes de estas plantitas, algunas por semilla. Vamos a elaborar sustrato para germinación, elaborar sustrato para estas plantas y sobre todo también cómo fertilizarlo de forma orgánica y sobre todo también el desarrollo, el cultivo y después las cosechas. Este curso va a ser muy completo y sobre todo también tiene muchas actualizaciones a medida de que nosotros vamos avanzando dentro de nuestro centro experimental de Huachipa. Desde ya te invito que hagas clic en este botón donde vas a poder ver muchos testimonios de personas que ya han participado, han recibido este curso online y donde hoy ya lo están practicando en casa. Desde ahí también vas a poder ver que podrás participar en un curso mucho más completo mediante un pago para que tú puedas recibir el curso mucho más completo, pero sobre todo también vas a poder recibir ciertos descuentos. Como te digo, esto tiene una garantía de 30 días una vez que tú recibas el curso. Si es de tu entera satisfacción, bienvenido. Soy tu asesor por un año, donde yo te voy a apoyar mediante información de la que te voy a dar, algo que te pueda faltar y sobre todo si tienes algunas observaciones, me las haces pasar por medio de los correos, por medio de los WhatsApp o Messenger para poderte apoyar. Ahí es donde quiero tener un contacto mucho más directo con ustedes para poder impartir este curso online que va a ser muy dinámico porque tenemos que saber cómo cultivar nuestras plantas, porque ese es el hábito constante que tenemos en casa, tanto en la parte culinaria con ciertas plantas aromáticas y al mismo tiempo algunas plantas medicinales de las que debemos cultivar para un tratamiento de salud. Y eso ya lo hemos hablado mucho en estos cursos gratuitos de los que hemos estado dando, hemos estado impartiendo, pero ahora te vamos a dar mucho más completo, donde usted va a poder aprender, saber y sobre todo también va a poder impartir, ¿no? Porque es muy importante que lo puedas impartir con todos tus amigos, con toda tu familia, con todos los conocidos que tengas, para poder hacer el cultivo de plantas aromáticas y medicinales en casa. Bueno, por una amiga me enteré del curso de plantas aromáticas. Es un curso taller muy interesante, muy sencillo, muy didáctico y la verdad es que me gustó mucho porque si uno no conoce de plantas, ahí tan sencillamente te enseñan cómo, desde cómo sembrar, cómo plantarlo y sus cuidados. Lo más interesante es que todo es de manera natural, ¿no? Y quería hablarles acerca de este curso de plantas aromáticas que solemos usar a diario, tipo el tomillo, el clavo de olor, la manzanilla, y que muchas veces no sabemos cómo protegerlas, cómo cuidarlas, cómo plantarlas en nuestro hogar. Y este curso les va a ayudar bastante. A mí me ha gustado mucho, ha sido muy didáctico realmente, y nada, recomendarles que realmente vale la pena la inversión
Me encanta la cocina y en ese taller he aprendido a poder abonar, a poder cuidarlas y me gustaría, o sea, recomendarlas a todo público, ¿no? Jóvenes, mayores, ¿no? A poder cómo elaborar o cómo cuidar esas plantas. Y a mí, en especial, les recomiendo y eso les va a ayudar bastante a que puedan ustedes aprender más acerca de las plantas, ¿no? Aromáticas, que influye y que es muy abarcante.